¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos de a poquito a empezar a dar inicio. Vamos a esperar a que se sumen algunas personas más. Estamos justo en la hora. Vamos a ver si podemos compartir. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a cambiar la vista. Ahí estamos, así grabamos de manera distinta. Bueno, ¿cómo estás, Marcos, Rodolfo? Bienvenidos a todos los que están. De a poquito nos vamos a ir sumando a este segundo Innovation Shots. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Fer? Acá estamos. No sé si Marcos estás por ahí. Bueno, ahora los vamos a ir a presentar oficialmente, pero vamos entrando en calor de a poquito. Somos poquitos todavía, así que la idea es empezar lo más puntual posible, pero vamos a esperar que se sumen algunas personas más. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal? No sé si me Hola escuchas. Fernando, Ahí está. hola Rodolfo, ¿cómo están? Acá con un poquito fresco, está lindo, lindo. Estos días de calor, por suerte hoy está fresquito. Sí, está raro, está cambiante el clima. Bueno, como les decía, bueno, saludos ahí a Federico, a Javier, a Oscar, que si quieren, por supuesto, están invitados a prender la cámara, y si no, por supuesto, estar de escuchas sin ningún inconveniente. Pero bueno, hoy la idea es que se vayan sumando algunos más para dar inicio. Bueno, hace bastante que venimos ya organizando esto, contento de poder comenzar. Bueno, se ha sumado también, ahí se está sumando Jimena también, así que bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos si les parece, a esperar un par de minutitos más y ya vamos a dar comienzo para ser puntuales. Pero bueno, Marcos Marcos y Rodolfo han sido los protagonistas de todo este proceso, que bueno, hace muy poquitas semanas de alguna manera encontró un hito en todo lo que fue la entrega de VR Perception allí en la planta de Scania en Tucumán. Marcos, uno de los impulsores, un experto en lo que es higiene, seguridad y medio ambiente. Y bueno, Rodolfo como cofundador y director de innovación de Interbrain, fueron los que de alguna manera unieron esfuerzos y pudieron llevar a cabo esto, digamos, poder concretar esto con todos los desafíos que implicó. Sí, bueno, no quiero dejar de mencionar que si está Jimena, si No sé Jimena si puede participar, estaría muy bueno también que se sume a la charla, porque Jimena tiene mucho que ver también en esto. ahí está Jimena, buenísimo. Y lo que pasó hace poquito en realidad fue la posibilidad de ir presencialmente y ver el efecto de vu, digamos, que le llamo yo, que es poder ver la planta de verdad. Nosotros tuvimos que trabajar este proyecto todo remoto por temas de pandemia, pero el proyecto ya se había entregado, ya se empezó a entregar mucho antes de nuestro viaje. O sea, no es que el hito fue, no sé, Marco, ¿fue hace un mes o ya no me acuerdo cuánto hace que fui por Tucumán? Y creo que Pero fue por ahí para el 14 de octubre, un poquito antes del 14, claro, esa bueno, semana. fue más o menos. Claro, pero fuimos, en realidad sí, obviamente se formalizaron ciertas cuestiones de la entrega, pero ya el proyecto ya estaba corriendo antes de que llegáramos. Así que, pero bueno, el hito fue que pudimos estar ahí presencial y nos pudimos conocer cara a cara, que bueno, que la pandemia no lo había permitido, así que fue un lindo encuentro. Exactamente. Bueno, hola Jimena, sabíamos que tenías una jornada también de muchos eventos y una jornada agitada también en este marco. Hola, ¿Cómo ¿cómo estás? Buenas están? tardes. Buenas tardes, un gusto. Sí, hoy estamos pasando por una semana bastante agitada, pero bueno, aquí estamos. Los Bueno, acompañaré un rato, aunque sea. bueno, Jimena Perfecto. también a quienes están presentes y a quienes se van sumando también hoy
líder de HC allí en Escaña y allí en la planta de Tucumán. Y bueno, un poco el objetivo de este encuentro es poder compartir con ustedes cómo por ambas partes fue un trabajo conjunto, pero cómo se desarrolló desde las bases, desde sus orígenes, VR Perception, VR Perception, cómo se modeló de alguna manera, y algo que vos decías, Rodolfo, que de alguna manera es el broche de oro, esa sensación de déjà vu al momento de ustedes visitar como Interbrain la planta de Escaña, pero ese es como de alguna manera uno de los últimos pasos, ¿no? Previo a eso fue un trabajo en conjunto y me gustaría, Marcos, Jimena, preguntarles cómo es el origen, ¿no? La semilla del contacto con Interbrain para empezar a pensar cómo, en definitiva, innovar en el entrenamiento y cómo innovar en llevar la capacitación a todas las personas que integran allí la planta de Tucumán en Escaña. Ok. Bueno, tomo un poco la posta de esa pregunta, Fer. Y todo se da un poquito con una necesidad puntual que nosotros teníamos, ¿no? Solo para ampliar un poquito lo que vos mencionabas cuando me presentabas, yo, además de haber trabajado en seguridad, me especializo mucho en lo que son personas y entrenamiento de personas, y nosotros en Escaña teníamos este desafío de cómo ayudar a las personas, ¿no? A casi 600, un poco más de 600 personas que trabajan con nosotros ahí, a desarrollar una conducta o un comportamiento de seguridad mucho más elevado que el que ya tenían. Escaña se caracteriza por tener una estructura muy sólida y muy fuerte con respecto a normas, a procedimientos, a estándares, pero cuando nosotros trabajamos en seguridad sabemos que a todo eso hay que acompañarlo con el otro factor o el otro ingrediente que es lo que hace la persona, ¿no? Que son los que ejecutan después estos estándares, estos procedimientos, y los que en definitiva hacen que sea posible un trabajo seguro y un trabajo sin ningún tipo de accidentes, ¿no? Y como sabemos que, bueno, cuando hablamos del factor humano y hablamos de personas, uno de los componentes esenciales que hacen a la seguridad es el cómo cada una de las personas, asimismo como cuántas personas distintas hay en esta reunión, todos y cada uno percibimos de una manera distinta las situaciones que tenemos enfrente, los riesgos que tenemos enfrente, y cada una de las situaciones que vivimos a diario, aún así esas situaciones sean las mismas, ¿no? Entonces esto que se llama percepción, entendemos nosotros que era algo que necesitábamos desarrollar en el equipo de personas de Escaña, ¿no? Y bueno, sabiendo esta demanda, esta necesidad, ya habíamos desarrollado algunas actividades, algunos juegos, ahí donde Jimena es nuestra especialista, y tenemos un área dedicada para este tipo de entrenamientos, pero queríamos ir un poco más allá, ¿no? Nosotros en esta área de entrenamientos teníamos un set de actividades, de juegos, donde las personas podían ir y hacer, ¿bien? Y aprender a través del hacer, ¿no? Que para nosotros era clave. Y no tan solo los formatos habituales o tradicionales de aprendizaje, que bueno, son un aula, y hoy, bueno, la virtualidad nos ha abierto muchísimas otras posibilidades más, pero bueno, no dejan de alejarse demasiado de los formatos muy estructurados y habituales, ¿no? Donde uno escucha a algún orador, algún presentador, y luego tiene la posibilidad de interpretar y hacer, ¿no? En esto de nuestro área de entrenamiento de percepción, nuestro principal motor, si querés, nuestra idea central para esta área, era que las personas pudieran poner en práctica lo que estábamos haciendo, ¿no? Y eso es aprender jugando, el aprender haciendo era clave para este sector. Y ya teniendo un set de dinámicas y de actividades que veníamos trabajando hace un tiempo, decidimos dar un salto un poquito hacia algo mejor, hacia una mejora, y ahí es donde empezamos a buscar alternativas y posibilidades de ofrecerles a las personas ambientes virtuales de aprendizaje, ¿bien?
y empezamos a explorar un poquito qué es lo que podíamos llegar a desarrollar, a entender y a conocer, y aplicaciones para las cuales se usaba la realidad virtual en ámbitos industriales como el nuestro. Y fue ahí un poco que se fue modelando la idea esta de, ok, podríamos generar y crear estos entornos idénticos a los que las personas tienen en sus puestos de trabajos, y representarles dentro de esos entornos las distintas situaciones que pudieran ser de riesgo para ellos, de manera que ellos puedan vivir y experimentar eso, identificar un riesgo, identificar y reconocer cuál es su percepción y su conducta ante ese riesgo, para después generar un aprendizaje diferenciado, ¿no? Y ahí es como empezó, si querés así, todo este cuento que sigue, que bueno, ahí ya conocimos a Rodolfo, a Romina, a Federico en Interbrain, y empezó todo el trabajo que fue todo un desafío, pero que hoy tiene unos frutos de ese trabajo y de ese desafío bastante agradables y bastante provechosos para la organización. Ahora vamos a ir charlando un poco también, y vamos a ir mostrando un poco el resultado de lo que estás mencionando, pero antes de pasar concretamente al desarrollo, te pregunté primero sobre un poco la semilla, hablaste de una evolución, ¿no? de un segundo paso, ya hablaban de dinámicas, ya proponían una manera diferente de poder generar espacios de capacitación y aprendizaje, activando el aprendizaje con gamificación o dinámicas diferentes, ¿no? Con otro tipo de interacción. Me hablabas de 600 personas, digo, también es un número importante, también me imagino que ahí hay un desafío, pero algo con lo cual vos fuiste sutil, y me gustaría en ese caso yo perder la sutileza, que tiene que ver con el riesgo, ¿no? Vos recién hablabas de un contexto en el sentido, y yo me imagino un contexto en el cual una equivocación o un error puede ser ciertamente bastante hostil, digamos, para con la persona. Y ahí es donde también entiendo hay una necesidad de poder capacitar sin exponer al riesgo a la persona, porque imagino que un error, aunque sea pequeño, puede ser bastante grave en un lugar donde se maneja este tipo de industria o de maquinaria industrial. Sí, sí, totalmente. Lo complejo, bueno, de cualquier actividad industrial es que, bueno, la persona puede estar expuesta a distintas situaciones en donde su seguridad y su integridad física, sobre todo, bueno, está en juego, ¿no? Y nosotros buscamos cómo disminuir esas posibilidades, cómo ayudar que la persona pueda identificar esas situaciones y, por supuesto, actuar en consecuencia, ¿no? En esta actividad que desarrolla Scania aquí en Tucumán, que es la producción de componentes de cajas y componentes de diferenciales para las cajas de velocidades de todos los vehículos de Scania y todos los conjuntos de diferenciales de los camiones de Scania y ómnibus también. Esencialmente, para que podamos ir a una idea mucho más tal vez cercana para todos, es un súper taller de tornería, ¿bien? No hacemos otras cosas que lo que uno puede encontrar en una tornería que uno se encuentra en el barrio por ahí, pero a una escala de mucha mayor precisión, de un volumen de producción en serie, y bueno, con tecnologías muy, muy avanzadas, ¿no? Ahora, a pesar de todo esto, el riesgo siempre va a estar presente, y la persona es la que está en su puesto de trabajo y que tiene esa exposición, ¿no? Atender y tener esta, si querés, esta necesidad y esta demanda propia por cómo entrenar a estas personas, cómo ayudarles a identificar de una manera diferente el riesgo, bueno, es un poco como lo que nos llevó a buscar posibilidades de entrenamiento diferenciadas, ¿no? Sin duda que entrenar en el mismo puesto de trabajo y con las máquinas y herramientas habituales, bueno, no deja de eliminar el riesgo, ¿no? Por más que uno pueda estar ahí como entrenador y cuidando a la persona, el riesgo está. Entonces, algo que gustó mucho, digamos, de la realidad virtual es que ofrecíamos el mismo escenario, las mismas situaciones que esta persona tiene en el día a día, pero dentro de un entorno cuidado, ¿no?
Bueno, esto es clave y es lo que me gustaría... Sí, Rodo, sí, adelante. Mirá, una de las cosas interesantes, realmente Marco describe la fábrica como un gran taller de tornería sí, pero hasta parece una boutique, digamos, o sea, en el sentido de lo prolijo, lo ordenado. Incluso el riesgo no es visible. O sea, uno ve esos robots espectaculares que son bueno, hay uno famoso, el Kuga, que juega al ping-pong, por ejemplo, para que entiendan el nivel de precisión de los robots que tienen en la planta, y agarra las piezas y la da vuelta, parece uno de esos robots, parece que estuviera haciendo una pizza cuando mueve las piezas, pero uno de esos bichos hasta te da cariño, te dan ganas de ir a abrazarlo, pero si uno de esos bichos se da vuelta, te parten dos, o sea, digamos, decir, el riesgo está muy presente, pero no es visible. Entonces, una de las cosas que más me sorprendió fue eso, que teníamos que mostrar esos riesgos que no están visibles a simple vista, como por ahí en un taller normal o en otros lados donde uno ve, o sea, justamente por ahí ve las chispas que saltan, como todo está todo protegido, todo muy cuidado, a veces ese riesgo no es tan visible. Pero justamente ese riesgo no visible es, a ver, no digo que es más peligroso, son todos peligrosos, pero justamente esa no visibilidad, esa no percepción del riesgo, hace que sea más grande el desafío de enseñar sobre el mismo. Sí, ahí en eso quería justamente preguntarte, Rodo, y si podías ampliar sobre cómo se trabaja ese concepto, porque de alguna manera lo que se intenta con la realidad virtual es, ahora voy a compartir algunas imágenes como para que pueda entenderse con claridad el tipo de desarrollo de lo que significa, digo, el haber simulado, el haber recreado esa realidad dentro de la fábrica, pero algo que me interesa saber es cómo se trabaja el concepto de justamente poder entender que en la simulación no tenés ese factor de riesgo real, pero que sin embargo no es un juego. Esa simulación es para entrenar en un contexto donde el riesgo sí es real. Digo, cómo dar también poder recrear esa sensación de que lo que estás haciendo sí tiene un riesgo en ese entrenamiento. Bueno, a ver, un poco acá, por ejemplo, la participación de Jimena fue también muy importante en ese sentido de ella validar lo que íbamos haciendo. Nosotros íbamos modelando el entorno, íbamos modelando la escena donde se produce el riesgo y recreando el proceso. Pero en realidad lo que uno logra con la realidad virtual es transmitir el comportamiento que la persona tendría en la vida real en el entorno virtual. Digamos, si uno logra una modelización tan realista, digamos, o sea, entendiendo que esa realidad lo que busca es recrear las condiciones de contexto, los ruidos, las interrupciones, o sea, tratar de generar el mismo espacio, incluso los errores frecuentes. Por ejemplo, entre los riesgos que detectábamos, decir, bueno, ¿qué pasa con la viruta? ¿No? La viruta que se produce en estos procesos de torneado de las piezas, que uno la ve y parece una viruta, o sea, la viruta no parece algo ni agresivo ni violento. De hecho, nosotros tuvimos que aprender sobre todo ese proceso que nos fueron enseñando ellos, porque o sea, yo naturalmente hubiera agarrado con la mano la viruta para destrabar la máquina. Y esa viruta, por ejemplo, es altamente peligrosa, digamos, porque te puede cortar la mano, todo eso. Entonces, justamente, tratar de recrear ese contexto lo más realista posible, con todos los elementos que pudimos o que disponemos desde el lado tecnológico, y creo que logramos bastante similitud, como les decía, este efecto de déjà vu, de poderlo ver en vivo y poder ver que efectivamente se parecía mucho la realidad a lo que habíamos modelado. Pero bueno, el desafío es lograr ese realismo. Ahí, bueno, ahí vas a mostrar a lo mejor algunos ejemplos de cómo se ve en el contexto. Obviamente la planta tiene más elementos por ahí de los que se ven en el simulador, pero sí en el contexto del desarrollo de la máquina en sí, está todo detallado, incluso los paneles de control y todo lo que la persona puede ver está casi replicado al 100%. Allá atrás, por ejemplo, se ve, ese es el torno. Ahí está, por ejemplo, este es el riesgo de la viruta que les mencionaba recién. Entonces, bueno, lo primero que tengo que hacer,
ante una emergencia, una traba de la máquina, que es algo frecuente que se da por... De todos modos, Jime o Marco, ustedes son los expertos. Yo voy contando del aprendizaje que hice. Bueno, lo primero que tengo que hacer es parar la máquina. O sea, me activo una alarma, esa alarma me indica que hay un problema, y yo tengo que, bueno, asegurarme que la máquina está parada. Pero, por ejemplo, antes de abrir la máquina más, tengo que tomar los elementos de protección personal, que incluso hay diferentes elementos de protección, digamos, puedo tener diferentes tipos de guante, y lo que se busca es que uno aprenda a tomar el guante correspondiente, o la herramienta correspondiente, porque a veces, justamente, a veces el error se produce, o el accidente se produce porque tenemos un guante más liviano, por decir de alguna manera, y bueno, como ya tenemos el guante, vamos y agarramos lo que está caliente, o vamos y agarramos lo que nos puede cortar. Entonces, bueno, en este caso ahí se ven las virutas, se ven las distintas virutas, que hay que tomarlas con esa herramienta. Incluso hay algunas que están sobre la máquina, están arriba en la pieza, que hay que sacarlas. Y la verdad que, bueno, no es que sea una tarea necesariamente compleja desde el punto de vista de la operación de la tarea, pero sí hay que tener en cuenta muchos detalles de la seguridad de cómo hacerla, y un error en la tarea, bueno, nos puede causar el accidente. Sí, ahí más que nada, sí, acoto algo. Vos estabas comentando o hablabas algo, mencionaste, me acuerdo, Rodo, sobre el comportamiento seguro. Si bien todos nosotros sabemos que la viruta corta, que la viruta lastima, que la viruta es un elemento cortante y que puede generar un hecho o un evento, pero más allá de eso, nosotros lo que quisimos recrear en este riesgo, en el riesgo número 1, más que nada son peligros frecuentes. ¿Frecuentes por qué? Porque la persona sabe, conoce lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, pero llega un momento en que está tan enfocado en su puesto, en su trabajo, en donde toda persona pierde el razonamiento. Es como cuando uno aprende a manejar, ¿viste? Uno sabe que está mirando, está atento a cada movimiento, a dónde pone el pie. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Las personas repiten este tipo de trabajo de manera rutinaria, entonces hay veces donde ya el razonamiento o la atención ya no es la misma. Entonces, muchas veces pasa que ese automatismo, ¿sí?, puede generar o puede causar accidente. Entonces, justamente lo que se quiso mostrar en este tipo de riesgo, en este tipo de peligro, es eso, que estamos expuestos a eso y está la posibilidad de que eso ocurra, ¿sí? Jimena, Marcos, o quien quiera responder, ¿cómo fue? Ambos, digo, han participado en todo lo que fue este proceso y también en su implementación. Y algo que me interesa conocer es cómo fue justamente la reacción por parte de todas estas personas que de pronto, ustedes ya, digo, venían trabajando, no fue algo rotundo el cambio, digo, de pasar tal vez de un entrenamiento más clásico a este tipo de entrenamiento con este concepto de inmersividad y realidad virtual. Recién Marcos contaba, ¿no?, que ustedes ya de alguna manera habían ido preparando un escenario tal vez previo con algunas herramientas más lúdicas, pero ¿cómo fue la reacción y cómo fue el feedback por parte de las personas que fueron probando estas experiencias y se fueron entrenando de esta manera? Bueno, te contesto un poco. La verdad que fue tuvimos una devolución muy buena. Una cosa es contártelo y otra cosa es vivirlo en cómo ellos experimentan eso. Hay mucha gente que es muy reacia al cambio, sobre todo si es este tipo de tecnologías, pero una vez ya estando ahí no se lo quieren quitar. Y es muy válida y es muy enriquecedora para ellos y para nosotros también, porque también es un poco de que es un ambiente que ellos conocen, ¿sí? No es una máquina que no conocen, no ven herramientas que nunca vieron, todo es conocido por ellos, entonces es como un entorno totalmente amigable, pero a la vez también genera
una reacción como que ellos mismos están ahí, ¿me entendés? Entonces hay que estar constantemente dándole soporte. Y en cuanto al feedback, yo creo que pasé unos cuantos videos de los testimonios de los chicos, ¿sí? Que salen fascinados, por así decirlo, y con un nivel de aprendizaje muy alto. Uh-huh. El proceso, ¿cómo fue el proceso también en cuanto a poder ir recreando? Recién, Rodo, decías este concepto de déjà vu, que es algo sobre lo que me gustaría que profundices también, porque también da a entender un poco de otra manera lo que decía Jimena, esto de que es muy difícil, si no tenemos tal vez el casco puesto, a través de estos videos que estamos compartiendo, tal vez dimensionar el nivel de inmersividad que tiene, el nivel de fidelidad que tiene también la experiencia, pero tal vez este concepto de déjà vu que vos mencionaste sobre el principio de la charla, tal vez pueda también incluso dar más pistas sobre lo que permite o cómo se puede trasladar y recrear un escenario, ¿no? Sí, a ver, ahí cuando has estado mostrando los videos, incluso se ven errores en los videos, por ejemplo, las piezas se caen. De hecho, el simulador a veces te genera el error a propósito, digamos, de que se caiga la pieza. En el ejemplo que pasaste recién, se veía que había seleccionado un carrito de traslado, por ejemplo, que no es el correcto, que es un carrito que está en mal estado, entonces hace que la pieza se caiga o cuesta desplazar la pieza. Y todo eso va quedando registrado, porque son errores frecuentes, o sea, un poco lo que nosotros charlamos mucho cuando hablamos con Jimena y con Marco es esto, es decir, bueno, ¿cuáles son los accidentes más frecuentes? ¿Cuáles son los errores? Y esto, agarran el carrito que está en mal estado, entiendan que son todas piezas de tornería muy pesadas, son todas cosas de acero muy pesadas, entonces no sé, incluso aun cuando se caen hay que dejarlas que se caigan, porque no las podés agarrar, si las querés agarrar te quebrás la mano, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas tratamos de recrearlas en el simulador. No es una tarea, como les digo, a veces no es sencillo porque, bueno, a veces nosotros vamos trabajando en un proceso de aproximación y vamos aprendiendo a medida que vamos haciendo el simulador con ellos, digamos, ellos nos van pasando esta retroalimentación de cómo lo perciben, pero lo que más importante es eso, es generar que esa percepción, como decía Jimena, que la persona no sienta que está dentro de un simulador. El cerebro no distingue cuando está en el entorno real o en el entorno virtual. Por eso los chicos a veces se pasan, no sé, mi hijo se pasa hasta no sé qué hora de la noche jugando en los videojuegos y demás, porque ellos asumen que esa es su realidad. Entonces la idea es que si vos lográs un buen nivel de inmersión, la persona no necesita un entrenamiento especial para usar el simulador. Como decía Jimena, se para en el entorno y empieza a trabajar la máquina como lo haría en la vida real. Entonces, eso es lo que te genera ese efecto de déjà vu, porque vos, digamos, por ejemplo, esa máquina que se está mostrando ahora, que es una máquina neumática que permite levantar estas piezas que son muy pesadas y además muy complejas para tomarlas y trasladarlas, yo hoy soy capaz de hacer ese trabajo siendo que nunca había visto la máquina presencialmente. ¿Sí? Pero si yo hoy voy y me ponen delante de la máquina, sé qué precauciones tengo que tener, sé cómo operar la máquina y eso gracias a haber hecho la simulación. Por supuesto, esto no quita que tengas que hacer la práctica real, pero vos llegás a la práctica real con mucho mejor conocimiento de los riesgos a los que te vas a encontrar, de cómo se tiene que manejar la máquina, de cómo es el protocolo, y eso es lo que está bueno de poder tener el simulador. Y la verdad que creo que en este caso logramos, como te decía, aún cuando fue todo un trabajo que se hizo remoto, porque no pudimos ir presenciales a la fábrica, logramos un muy buen realismo y creo que, como dice Jimena, la gente se siente cómoda en el simulador porque lo ve como ve su máquina de trabajo habitual.
Ujú. Bueno, si sabés ahora manejar estas máquinas, no sé, le puedes preguntar tal vez a Jimena dónde podés postularte o no sé si hay algún puesto Sí, abierto, cualquier cosa, ya saben, hay una sí, posibilidad tienen allí. acá un operario calificado. Bueno, otro punto sobre que me gustaría abordar, Marcos, Jimena, es, recién hablábamos del feedback, ¿no? Y del impacto. ¿Cómo ustedes plantearon el camino, de alguna manera, el camino de aprendizaje de las personas y qué ventajas encuentran? Sobre el principio hablábamos de justamente no estar expuesto al riesgo real, que entiendo que es uno de los puntos más importantes, dado todo lo que venimos hablando hasta ahora del alto riesgo. ¿Cómo ustedes se propusieron el camino de aprendizaje y de entrenamiento con esta experiencia de realidad virtual? Bueno, el planteo, digamos, estratégico que siguió para saber cuáles eran los simuladores que queríamos desarrollar, tenía que ver con por ahí cuál era nuestra priorización, si querés así, respecto a los riesgos más frecuentes, o considerando también datos de accidentología que teníamos, es decir, cuáles eran los eventos de accidentes o de seguridad que con mayor frecuencia las personas, bueno, sufrían, ¿no? Entonces, eso un poco definió el escenario, el campo de juego que nosotros decidimos desarrollar. Eso por una parte, ¿no? No sé, Jimé, si vos querés ampliar esto. No, no, tal cual. Eso no, digamos, nuestra estadística, nuestra accidentología nos llevó un poco a ir definiendo, digamos, en qué trabajar, ¿sí? Y un poco creo que también nos llevó a utilizar o a ir a este tipo de herramientas, teniendo en cuenta, como creo que Rodo también dijo algo parecido, uno ingresa a la fábrica y es difícil identificar un peligro o un riesgo en ese ambiente. ¿Por qué? Porque uno ve mucho 5S, ve mucha tecnología, entonces en parte también como para acompañar también a la organización en este desarrollo, ¿sí? En esto, en que es la innovación también, ¿sí? Y también de la mano con las nuevas técnicas de aprendizaje. Bien, no sé Sí, si Marcos querías seguir o Rodo, no sé, no quiero interrumpir, disculpen. no, yo simplemente lo que agrego que, bueno, nosotros también en ese proceso los fuimos ayudando, o sea, ellos tenían como claro estos riesgos que era lo que, como bien decían, era lo más frecuente y demás, pero también, bueno, hubo un ajuste cuando fuimos guionando los simuladores, pues esto es un proceso que vamos haciendo juntos, digamos, decir, el simulador prácticamente lo construyen ellos, digamos, o sea, es decir, esto es importante también destacarlo, nosotros de máquinas de esto no sabíamos nada antes de empezar el proceso, es decir, y esto es muy importante porque son Jimena y Marcos los que definen lo que vamos haciendo, incluso en algunas partes nosotros pedíamos que fueran a validar con usuarios y demás para ratificar que estábamos haciendo las cosas bien. Entonces, esto es importante porque es un proceso que en realidad nosotros terminamos también como ajustando ciertos riesgos, ciertas cosas para que fueran mejor percibidas o, digamos, o sea, por ahí hay ciertas cosas que no son exactamente como se producen también por los tamaños de la planta y algunas cosas, pero bueno, lo más importante creo que está en esto de que logramos poner visibles esos riesgos, porque bueno, como Jimena lo repetía recién, realmente no están a la vista, no están a simple vista, y es una fábrica muy peligrosa. O sea, es decir, hay robots que andan dando vuelta con carga solos por la planta, hay bueno, dobles robots que levantan, mueven piezas, obviamente todos son herramientas de corte, de calor,
bueno, de todo lo que se pueda tocar ahí puede ser, incluso, a ver, entendiendo que puede ser hasta mortal, digamos, entendiendo que te caiga una pieza de estas encima, o un cajón o lo que sea, digamos, es decir, una distracción de autoelevador puede ser también muy dañina, digamos, para las personas. Entonces, realmente es un lujo poder trabajar en un entorno así, pero hay que entender que esos peligros están. Y bueno, dicho sea de paso, bueno, lo que sí ahora está justamente estamos trabajando en esta parte de autoelevadores y del manejo de cargas, que es uno de los riesgos también bastante frecuentes, digo, en el sentido de que es cuando, o sea, digamos, los riesgos se producen en la interacción entre las máquinas y las personas. Entonces, bueno, justamente todo punto donde una persona esté en contacto o en presencia de esos riesgos es donde se está trabajando, ellos han puesto el foco de hacer este entrenamiento. Así que, bueno, no sé, por ahí, yo sé que por ahí me voy por las ramas un poco, pero la verdad es que a mí me superó, digamos, esto de ver todo el contexto y de encontrarme con esa realidad que yo ya veía familiar gracias a los simuladores. Y creo que esto va a ayudar mucho a nuevos operarios a entrenarse y a ser más conscientes de los riesgos que tienen en sus puestos de trabajo. Algo que Para mí, mencionaba... Per, Sí, Marcos, perdón. Adelante. no, yo también quiero destacar algo que me parece importante mencionar, todo el proceso y todo el camino que se recorrió para la creación, ¿no?, de los simuladores. Como ya mencionó, en este contexto de virtualidad y de estar de una manera remota. De la misma manera que Rodolfo cuenta esto, de su experiencia de llegar a la planta y tener este efecto de déjà vu. Yo me acuerdo, siempre tengo muy presente esta primera impresión que tuve cuando vi los primeros modelados, ¿no?, que había del simulador, y a mí también me impactó de esa manera, ¿no? O sea, es decir, ver una máquina hasta con la misma marca de las máquinas que nosotros tenemos, los mismos tableros, en ese entorno virtual, a mí realmente me sorprendió mucho. Y en ese momento dije, no, esto va a ir muy bien, ¿no? Yo me quedé como muy tranquilo con esa primera imagen que recibí. Y sin duda que, bueno, todo el proceso del que fueron parte Rodolfo, Romina, Fede y Jimena también, de terminar de construir esto, fue una gran experiencia de un trabajo muy coordinado, muy comunicado y creo que de mucha apertura, ¿no? De poder decirnos, che, esto sí está bien, no, esto no me gusta, che, a este le falta este detalle. Y eso realmente creo que significó que hoy podamos disfrutar de estos simuladores en la planta de Tucumán, ¿no? Algo que quería que tomar, que había mencionado Jimena, tenía que ver a veces con la resistencia al cambio, la resistencia a incorporar procesos innovadores o disruptivos o fuera de lo tradicional. Y entiendo, y en eso también les pido su visión, que una empresa y una planta tan importante como Scania allí en Tucumán apueste por innovar de esta manera y por incorporar este tipo de entrenamiento con realidad virtual y con cascos y empezar a apostar a otro tipo de aprendizaje. Me imagino que también, y ustedes que más allá del rol que tienen particularmente en Jimena, en Scania, y ahora vos, Marcos, tus próximos pasos, ustedes ambos están como decía, centrados en las personas, en su bienestar, más allá del cargo en sí. Entiendo que también ustedes verán el potencial que tiene de pronto que, vuelvo a repetir, que Scania adopte esto como un efecto también de poder llevar esta lógica y esta apuesta a que otros en el juego y en el rubro también puedan incorporarlo, ¿no? Que empiece a volverse algo más común.
Sí, ahí de seguro que es algo que se puede replicar en muchos procesos y para muchas necesidades, ¿no? Jime ahora, ella puede comentarlo, pero ella está ahora interactuando con un grupo de Scania en Suecia que también tienen este assignment de desarrollo de realidad virtual. En Scania se los ha utilizado en algún momento para el diseño de puestos de trabajo, para saber si el banco de trabajo está bien aquí, si la altura es adecuada para la persona, bueno, un poco más con la ergonomía. Y ellos vieron muy bien el desarrollo que se había hecho aquí en Tucumán, en conjunto con ustedes, con Interbrain, y bueno, facetas y oportunidades de aplicación de estas tecnologías creo que sobran, solo hay que ponerse a pensar un poquito en cómo, ¿no? Y yendo a la primera, a lo primero que vos traías de la resistencia al cambio, bueno, eso es algo natural. A todos nos pasa, hay quienes son más resistentes y hay quienes que no son tan resistentes, pero a todos nos pasa como personas de tener cierta resistencia a algo que es diferente a lo que ya conocemos, ¿no? Creo que lo importante ahí es el rol que cumple después el que facilita, ¿no?, la inserción de esta nueva herramienta, de esta nueva tecnología. En el caso nuestro ahí en Scania es Jimena. Ella es quien recibe a las personas al simulador y les explica cómo es la tecnología y los introduce de alguna manera a qué es lo que van a ver y cuál es el propósito y el objetivo, ¿no? Creo que esa facilitación de venir a esto nuevo allana mucho el camino y como que disuelve rápidamente cualquier resistencia al cambio que uno pudiera expresar o sentir de la otra parte, ¿no? Me imagino un poco desde el prejuicio, pero un poco también imaginando la situación o recreando entre vos, Marcos, y Jimena, tal vez algunas caras de una primera impresión de alguna persona allí, algún trabajador o trabajadora, viendo antes de ponerse el casco y después de haber terminado la experiencia, ¿no? Cómo cambiaba su expectativa y cómo resultó luego de finalizar todo el circuito de entrenamientos. Aprovecho y comento algo que creo que jamás lo comenté, pero da la casualidad que cuando tomo el proyecto, yo era una de esas personas. No Era sabía como eso. que Hemos convertido. no Tenemos, sabía dónde me estaba tenemos un ejemplo en metiendo, primera persona entonces. te juro. Un poco más que nada por desconocimiento, porque no era una mujer que manejaba mucho la tecnología ni nada de eso. Tenía un teléfono, pero que me sirva para mandar un mensaje y nada más. Pero lo vi desde otro punto de vista, digamos. Lo vi desde una necesidad, ¿sí? Lo vi desde una herramienta muy útil, pero sobre todo para el entrenamiento, ¿sí? Y no lo vi para que me sirva a mí, ¿sí? Sino para que nos sirva a todos, ¿sí? Que sea una herramienta útil, que sea una herramienta colaborativa. Yo me fui metiendo cada vez más y más. Es más, yo me acuerdo cuando estábamos trabajando en la primera etapa con Rodolfo, me pedían planos, fotos, yo mandaba, pero yo no tenía idea, ¿sí?, de qué era lo que iba a recibir, ¿viste? Y me acuerdo que recién Marco comentó algo de que cuando nos presentaron en el primer reel de los modelos, como quedamos con la boca abierta, digamos, porque era como que no, nuestra impresión ahí, comparto lo mismo, fue grande. Entonces yo ahí dije, ahí yo creo que hice esto, como que suspiré y dije, bueno, vamos, porque tampoco sabía a dónde me estaba metiendo, digamos. Soy Bien, sincera. o sea que la cara de lo que ya hablaba primero fue la tuya, ¿eh? Fue primero una cara y después fue la otra cuando pudieron finalizar de alguna manera este proyecto y empezar a implementarlo. Sí, sí, sí. Y ahora yo lo comparto en muchos entornos y lo charlo y lo hablo, pero ya como de manera natural, como es algo que yo ya conozco, ¿entendés?
parece loco, pero es real y comparto justamente la experiencia esta. Bueno, creo que este concepto que recién describía Rodolfo de inmersividad es el que permite, más allá de compartir con ustedes algunos videos y poder compartir una pequeña muestra de lo que significó, de lo que significa este proyecto, pero el concepto en sí de inmersividad y el poder experimentarlo en primera persona es lo que luego hace que poder contarlo a otro uno tenga toda esa, digo, de pronto esa emoción, ¿no? Y pueda compartir todo lo que uno vivió en primera persona y que en definitiva eso es lo que se busca. Así que está buenísimo conocer de alguna manera el resultado de alguien que se convirtió de un lado a otro y que apostó a la innovación. Estamos ya sobre la hora, habíamos planteado un encuentro ágil de unos 45 minutos, así que queremos ser puntuales en eso. No sé si Marcos, Rodolfo, Jimena quieren sumar algo, quieren aportar algo como para ir cerrando. Por supuesto que están invitados a visitar tanto la web de Interbrain como también poder acercarles a nosotros diferente material e información para conocer más de todo lo que se puede hacer, no solamente en la planta de Escaña, sino en tantas otras experiencias y proyectos que ya ha tenido Interbrain. Pero bueno, no sé si quieren sumar algo particularmente a lo que significa VR Perception y lo que ha sido todo este proceso que ha llegado hasta aquí. Para mí, Fer, como un resumen tal vez de esto que ha sido nuestra reunión, esta charla que hemos tenido hoy, creo que es importante entendernos, digamos, y reconocer las posibilidades que tenemos de generar, digamos, otro tipo de experiencias, ¿no? Con otras tecnologías para los mismos procesos que necesitamos y que son una demanda o una necesidad de cada organización, ¿no? Entrenamientos, las organizaciones lo hacen desde hace 1000 años, pero bueno, lo hacían a su manera, fueron mejorando, fueron cambiando algunos métodos. Bueno, hoy hay otra manera de poder hacerlo, de llegar a las personas desde otros sentidos, desde otras vivencias, y creo que eso es lo que uno necesita permitirse, si querés, ¿no? Y como ser un poco disruptivo con algunas ideas y con algunas cosas que, bueno, uno tiene ya aprendida, pero por edad tal vez, para generar, digamos, mejores entornos de trabajo, mejores experiencias para los colaboradores, y creo que eso es lo que necesitamos como priorizar. Bueno, obviamente si queremos tener una organización de vanguardia y que tenga personas que estén comprometidas y que se sientan preparadas para los desafíos que tenemos hoy, ¿no? Para mí eso es como una reflexión solamente de esto que fue la experiencia del desarrollo de los simuladores. Bien, bien. Bueno, Marcos, Jimena, agradecerles por participar, por estar en este rato. Sabemos que también había una jornada muy agitada, tanto esta semana como hoy, así que agradecerles que se hayan sumado. Bueno, Rodo, también a modo de cierre, hace poquito sé que fuiste por Tucumán, que bueno, fue también el poder visitar presencialmente la planta. Sé que te trataron muy bien también y sé que también fue allí Federico, otro de los Interbrainers. Sé que los han tratado muy bien en la planta de Tucumán, sin riesgos, digamos. No, sí, hay que ir a Tucumán, no hay ningún riesgo, hay que ir más seguido. Así que me quedé con ganas de volver, así que bueno, hay que ir a entregar el próximo simulador, hay que buscarle excusas, pero también tienen que venir para acá, así que están invitados a Mendoza también cuando quieran. Y la verdad que fue un placer hacer este proyecto, la verdad que en términos personales lo disfruté mucho. Hubo algunos momentos difíciles, no voy a decir que todo es fácil, porque justamente hay que entender todos estos procesos y bueno, y hay que romper estas inercias que son mutuas, ¿no? No es solamente un problema de las resistencias del lado de ustedes, digamos, del lado de los que no conocen la tecnología, sino también del lado nuestro, de entender que es posible, ¿no? Que esto a veces uno se encuentra con situaciones difíciles porque son desarrollos que no hay referencia y hay que hacerlos
por primera vez. Entonces, bueno, esto implica también un aprendizaje en metodología, un aprendizaje en comunicación. Bueno, la pandemia nos obligó a la no presencialidad, digamos. Y antes era más fácil para mí viajar a la planta, entender el proceso, y bueno, yo hubo que hacerlo remoto, pero bueno, yo en este sentido agradezco la confianza de Marcos y de Jimena, porque en ciertos momentos fueron saltos de fe, y bueno, y me alegro que hayamos podido estar a la altura de las circunstancias y haber logrado ese efecto de sorpresa, que es lo que nosotros siempre buscamos, lo que decimos el efecto wow, que vos lo veas y digas, miércoles, esto está mejor de lo que yo esperaba. Así que yo les agradezco esa confianza y que sigan renovándola con los proyectos que estamos haciendo hoy. Y bueno, que haya muchos simuladores por delante y que estemos inventando muchas cosas nuevas para Scania. Bueno, gracias a los que se han sumado. Esto va a quedar también colgado en YouTube para que, bueno, el que se lo perdió lo pueda ver. Seguramente habrá más oportunidades de seguir charlando. Así damos por finalizar este segundo encuentro de Innovation Shots. Van a venir más. Estamos culminando el 2021, la verdad, con mucho para contar, y el año que viene seguramente habrá mucho más. Marcos, hola, muchísimas gracias. Jimena Toledo, muchísimas gracias por sumarse. La verdad ha sido un placer tanto este encuentro como también todas las previas conversaciones que hemos tenido hasta llegar a esta tarde del día de hoy. Así que gracias. Buenas tardes a todos, a todas las personas que han participado. Y bueno, buen martes para todos. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Chao.